La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Esto es Frecuencia al Día, Perú. Radio Nacional del Perú celebra un nuevo aniversario al aire. El 30 de enero de 1937 es inaugurada oficialmente Radio Nacional del Perú, difundiendo contenidos informativos, culturales, educativos y de sano entretenimiento con el objetivo de expresar la peruanidad y siempre al servicio del país. La emisora del Estado peruano, inaugurada el 30 de enero de 1937 por el presidente Óscar Benavides, es un medio de comunicación que ha avanzado y que se ha ido renovando con solidez, calando en un público cada vez más numeroso. Hoy, a través de sus más de 70 estaciones, entre filiales y repetidoras, los ciudadanos escuchan la FM de Radio Nacional del Perú, con transmisiones en vivo desde Lima y el interior del país. El informe especial en la voz de Norma Martínez. Adelante. La radio es uno de los medios de comunicación más importantes que existen. ¿Por qué? Porque nos acompaña a todas partes. En el taxi, en el auto, en la combi, en el mercado, en la bodega, en la casa, en el trabajo. Y siempre está ahí para informarnos y educarnos y también, por supuesto, entretenernos. La radioemisora pionera de nuestro país es Radio Nacional, porque fue inaugurada en enero de 1937. En este programa les vamos a contar la historia de Radio Nacional y así vamos a celebrar su cumpleaños. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Radio Nacional, donde nadie más llega. La figura simbólica del origen de la radio en el mundo se la atribuye al italiano Marconi, quien a fines del siglo XIX consiguió transmitir señales por telegrafía sin hilos. Este fue el origen, pero en realidad la que se considera la primera transmisión radiofónica del mundo se realizó la Nochebuena de 1906 en Massachusetts. Desde entonces, los sistemas de radiodifusión se extendieron paulatinamente por el mundo, pero recién en la década de los 20 comenzaron las primeras transmisiones regulares con programas de entretenimiento. Se vivía el fin de la Primera Guerra Mundial y se estaban produciendo grandes avances en las comunicaciones. Para 1925 ya existían más de 500 estaciones de radio en el mundo. Una de ellas estaba en el Perú, donde se vivía la Patria Nueva, el régimen de Augusto B. Leguía. OAX era el nombre de la estación radial peruana, administrada por la Peruvian Broadcasting Company, empresa con accionistas peruanos muy vinculados al presidente Leguía. La empresa británica Marconi, que tenía el monopolio de los telégrafos y correos en el Perú, había cedido el de la radio, aunque nunca dejó de suministrar los equipos. La radio comienza en manos privadas, ¿no? Hay una iniciativa de un par de ejecutivos o de gente con plata en realidad que monta una radio muy local, muy limeña solamente, pero tiene la sigla OAX, que son las siglas internacionales de la radio en el Perú. El 20 de junio de 1925 a las 11:30 de la mañana, OAX, la estación radial pionera en nuestro país y propiedad de la Peruvian Broadcasting Company, realizó su primera transmisión. Para ello, instalaron receptores en la Plaza Mayor y en la Plaza San Martín. Como imaginarán, este evento congregó muchísima gente y fue el antecedente, podríamos decir, de Radio Nacional.
OAX4A, banda tropical de 99 metros en los 6095 onda corta. Radio Nacional del Perú inicia sus transmisiones desde Lima, la capital de la República. El presidente Augusto B. Leguía asistió al evento y aprovechó la ocasión para llamar a la población a acatar el laudo arbitral de Estados Unidos que disponía un plebiscito para definir si Tacna y Arica retornaban a nuestro país. El primer programa fue dirigido por el escritor Antonio Garland. Participó el poeta José Gálvez y se leyó el recital El elogio a la limeña, de Ricardo Palma. Hubo también música y tertulia, cerrándose la breve programación con el himno nacional. A pesar de la expectativa suscitada en Lima, la radio en el Perú estaba dando sus primeros pasos y en 1926 la Peruvian Broadcasting Company quebró. Una de las causas de la quiebra era la escasa adquisición de receptores. Ante esta situación, el Estado asumió el control de la OAX y se dedicó a transmitir mensajes oficiales. En 1932, el presidente Sánchez Cerro dio un mensaje radial desde la Clínica Delgado, en Miraflores, luego del atentado del que fuera víctima. Por otro lado, la ciudadanía siguió por radio a la selección de fútbol que participaba con gran éxito en las Olimpiadas de Berlín de 1936. Era presidente del país Óscar Benavides, quien decidió relanzar la emisora estatal. Como a veces suele ocurrir, ¿no? El gobierno tiene que asumir los pasivos y activos de estas experiencias, pero en este caso fue positiva porque dio lugar al nacimiento de la primera emisora, que ya desde la OAX se llamaba Radio Nacional. Es decir, Rosa Hernando identificaba la OAX4A como la Radio Nacional del Perú. OAX transmitía desde diversos lugares, como Palacio de Gobierno, el Congreso, la Catedral, la Universidad de San Marcos y el Hipódromo de Santa Beatriz, donde empezó a destacar la voz de un joven locutor de carreras de caballos, Augusto Ferrando. Estaba claro que para potenciar OAX y darle un alcance verdaderamente nacional, había que tener un local idóneo para la radio. Y así se hizo. El 30 de enero de 1937 se inauguró Radio Nacional con la presencia del presidente Óscar Benavides. El diseño funcional de su entonces moderno edificio fue inspirado en la prestigiosa BBC de Londres y su fachada asemejaba a un receptor de radio de los años 30. Este fue el primer edificio construido exclusivamente para albergar una emisora de radio. ¿Dónde queda Radio Nacional? En la avenida Petit Thouars, muy cerca al Estadio Nacional. La construcción del local de Radio Nacional estuvo a cargo de Miguel McNulty, representante de la Marconi. No sé si está declarado como monumento histórico, pero debiera estarlo, porque ese local del año 37 hizo historia, en realidad, porque lo hicieron con muchísima dedicación, al punto de mandar gente a Londres a ver los estudios de la BBC, que era la emisora del mundo occidental. El flamante local estaba implementado con modernos estudios, equipos y accesorios traídos por la Marconi. Por su parte, las antenas de transmisión se ubicaron en el distrito de San Miguel. Y había una programación que seguía improvisando. La programación eran muy pocas horas, era solamente en las noches. Y bueno, iba pasando por ahí todo el talento musical
o todo el talento intelectual que había. Mi mamá, que era muy buena pianista, mi mamá tocó en Radio Nacional y nos lo contaba. Fue y tocó una sonata de Beethoven en Radio Nacional. Se empezaron a producir programas en vivo. El primer informativo se llamó La Gaceta del Aire. Esto sucedió ayer y 30 minutos de historia fueron los primeros radioteatros. Siempre durante 1937, el gobierno entregó licencias a empresas privadas para establecer estaciones de radio. Empezaba la era comercial de la radiofonía peruana. Los primeros locutores de esa etapa inicial de Radio Nacional fueron Julio Garazatúa, Luis Marchand, Rosa Hernando, Juan Sedó y Juan Fernández Stoll. Nosotros tenemos una grabación, precisamente sus últimas grabaciones, donde Juan Fernández cuenta anécdotas, cómo fue el impacto que causó su voz, incluso dentro de su casa, porque ellos no sabían que Juan Fernández estaba incursionando en la locución y fue criticado duramente, ¿no? Sin embargo, finalmente se convirtió en una de las primeras voces de Radio Nacional, junto con Rosa Hernández. Mi papá me llevó de meritorio a la Peruvian Broadcasting Company, que estaba en una oficina en la calle Divorciada, donde es hoy la Casa Dávila. Entre las figuras infantiles destacó una talentosa niña, Blanca Varela. En 1938, bajo el apelativo de Pirulita, la futura gran poeta fue la heroína central del momento infantil. La pequeña Blanca también actuaría en los afamados radioteatros. En la década de 1930 aparecieron muchas emisoras, como DUSA, Miraflores e Internacional en Lima, Radio Cusco en la Ciudad Imperial, Universidad en Arequipa, entre otras. La primera pluma de la peruanidad, el cronista de América que dio a conocer al mundo lo que fue el gran imperio de los incas. Para la producción y realización de radionovelas se contaba con un elenco estable de actores, guionistas y editores. La grabación se hacía en tiempo real, colocando los sonidos y efectos especiales en vivo. Creo que debemos descansar un rato. 5 horas de camino. Los caballos no dan más. Más bien desmontemos. Bien. ¡Alto! Ahora a pie. Podremos avanzar un par de kilómetros antes. La celebración del Bicentenario fue el motivo perfecto para retomar la producción de radioteatros. Y es así que en el 2020, Radio Nacional estrenó la serie Bicentenario. Una producción con 52 entregas, en las que se narran sucesos importantes del periodo de la independencia nacional. Bicentenario Nacional, la radio oficial. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, el más internacional. Transmitiendo para todo el mundo. Chile. La ingeniera Tatiana Camps expresó recientemente en este país que la inteligencia artificial nos lleva a preguntarnos una vez más ¿qué es lo humano? El informe con Francisco Oviedo. Gracias, Tino. La ingeniera y consultora organizacional se ha acercado a reflexiones diversas. Influenciada por biología cultural de Humberto Maturana y Jimena Dávila, la neurobiología propuesta por Carmen Cordero en su modelo de integración cognitivo-corporal, la ética del cuidado de Carol Gillian, y en ideas de la antropología, la sociología, la historia, el feminismo y el management. Todo esto la llevó a realizar desde hace años
talleres con mujeres profesionales. Los aprendizajes de esto resultaron en uno de los libros más leídos de no ficción hoy en Chile, Liderar desde lo femenino, estilos horizontales y disruptivos que cambian el mundo, que recientemente fue editado también en México. Pero mucho ha pasado desde que Tatiana Camps se sumergió en esos universos. Sobre todo un avance tecnológico sin precedentes, donde la inteligencia artificial ha puesto en entredicho qué podemos hacer los seres humanos y cómo pensar nuestros valores y sociedades. Y ella lo tiene claro. Estamos viviendo una nueva revolución tecnológica que, al igual que las anteriores, se visualiza que generará cambios disruptivos en la forma de pensar, trabajar y organizarnos como sociedad. La tecnología, dice Tatiana Camps, introduce cambios cada vez más rápidos y vertiginosos. Sin embargo, los tiempos adaptativos humanos son tiempos biológicos, mucho más lentos, van ocurriendo en ciclos generacionales. La inteligencia artificial nos lleva a preguntarnos una vez más qué es lo humano. Viene a romper el paradigma de Homo sapiens y a transformar la manera en que nos entendemos a nosotros mismos y por lo tanto del lugar que ocupamos en el universo. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos a Ricardo Solano, radioaficionado mexicano que cumplirá años el día 2. En Honduras saludamos a don Mario Hernán Ramírez, gloria de la radio hondureña, el día 5. En los Estados Unidos, el día 5 cumplirá años Roberto Carlos Álvarez. El día 12, en el Ecuador, el buen amigo y colega de la radio Allen Graham. El día 12, en los Estados Unidos, el amigo radioaficionado Héctor Padrón. El día 13, en Ecuador, el buen amigo Salomón Lindao. En Perú saludamos el día 13 a don Carlos Gamarra. El día 15 en Holanda al reconocido locutor José Cepeda. El día 18 en Uruguay al amigo Miguel de los Santos. El día 19 en la República Dominicana saludamos a Federico Núñez Mañán, distinguido locutor de la radio dominicana. El día 23 en la República Dominicana saludamos al buen amigo radioaficionado Miguel Brioso. El día 23 en la República Dominicana saludamos a José Miguel Román, el Cafre, distinguido locutor dominicano. El día 28 en México al buen amigo y radioaficionado don Paco Salomón. Y el día 28 en Venezuela al distinguido locutor y compañero de radio Miguel Alberto Bulla. Para todos ustedes vayan los mejores y buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. ¡Felicidades! Frecuencia al Día. Seguimos avanzando en esta edición. Tiempo para presentar a Luis Gerardo Loyola desde México. Gracias, Dino. FCC reabre revisión de propuesta para potencia de FM digital. Una propuesta ante la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, podría permitir a las estaciones de FM aumentar su potencia digital. Sin embargo, existen preocupaciones sobre una ambigüedad importante en la regulación propuesta, especialmente en relación con los modos de operación de la radio digital. La solicitud de clarificación realizada por la Asociación Nacional de Locutores y el desarrollador de radio digital, Xperi, han llevado a un retraso en la decisión. Se ha anunciado un nuevo periodo de comentarios para abordar estas preocupaciones. Dicha propuesta busca permitir un aumento de hasta el 10% en la potencia de FM digital, pero ha enfrentado oposición de la industria aérea debido a preocupaciones sobre posibles interferencias con sistemas de navegación. Aunque algunos argumentan que no ha habido informes de interferencia en décadas, otros piden una mayor exploración de los posibles riesgos. Se está considerando un compromiso que implicaría que las estaciones de radio FM digitales que operan en ciertas frecuencias soliciten autorización experimental para aumentar los niveles de potencia. Eso se hace con el objetivo de proteger los sistemas de navegación. ¿Qué pasos crees que tome la FCC frente a las preocupaciones sobre la potencia digital de FM? Esta nota fue realizada con base en un artículo publicado por Inside Radio y publicado por radionotas.com. Soy Luis Gerardo Loyola, Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. En Frecuencia al Día,
La información precisa y segura. Solo en Frecuencia al Día. El más internacional. República Dominicana. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones termina el año 2023 con avances en el cierre de la brecha digital en el país mediante la implementación de diferentes proyectos y políticas públicas. La información con Fernando Hermón. Gracias, Dino. La actual gestión, liderada por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Nelson Arroyo, trabajó en la creación y ejecución de proyectos de infraestructura de acceso a la conectividad, así como la implementación de programas de habilidades digitales que contribuyan al uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, permitiendo que los dominicanos y dominicanas puedan mejorar su realidad económica y social y su fácil y rápida inserción en el mercado laboral. Además, expandió el programa Dominicana Conectada, incrementando a más de 1,000 puntos de acceso a Wi-Fi gratuitos, ubicados en sistemas de transporte público, escuelas, centros hospitalarios y zonas de alta densidad poblacional. También se lanzó al mercado la licitación de espectro radioeléctrico, dejando disponibles para uso de bandas de 700, 2300 y 3600 MHz, las cuales serán priorizadas en función de mayor valor económico total por año. El Indotel desarrolló y lanzó la plataforma de validación de documentos y firmas digitales de la República Dominicana, ValidaFirma, que tiene como propósito contar con un sistema que facilite la verificación y validación de la autenticidad, integridad y legalidad que poseen los documentos firmados digitalmente en el territorio nacional. Durante sus primeros meses, la plataforma ha sido utilizada por más de 3.131 usuarios. De igual forma, se lanzó y actualizó la nueva aplicación móvil APP Indotel, a través de la cual los usuarios pueden acceder a los servicios de la institución, verificar la cantidad de servicios contratados, medición de la velocidad de Internet y la ejecución y seguimiento de quejas o denuncias. Durante el 2023 se inició el proceso de entrega de las 450.000 cajas convertidoras de señales del proyecto de televisión terrestre digital, TTD. El órgano regulador de las telecomunicaciones hará la entrega a hogares que ven contenido de televisión por antena y no tienen un servicio por suscripción de cable. Cuando inicie la transmisión de señales digitales abiertas, los usuarios podrán disfrutar de imágenes de alta definición y con mayor calidad de sonido. En República Dominicana, soy Fernando Hermón para Frecuencia al Día. La radio, herramienta de interacción que llega a los más apartados lugares en un lenguaje sencillo y en la que los pueblos encuentran la mejor manera de tener un espacio para expresarse. Frecuencia al Día, las ondas cortas, un mundo fascinante. Sonidos para la historia. Desde la Vía 40, Polo del Desarrollo de Barranquilla, escuchan Radio Universal, HJAS, 1400 kHz, 5000 vatios de potencia. Radio Universal. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Espectro Noticioso, una colaboración del grupo DPL News, México. Espectro Noticioso. Frecuencia al Día. Resumen de las noticias más importantes de la semana. Noticia. Qué gusto saludarte. Soy Mafer Aguirre. Bienvenidos. Argentina lanzó a consulta un proyecto para fortalecer la infraestructura de datos para cerrar la brecha digital en el país con un presupuesto de $200 millones. La Asociación NEO de Brasil señala que la propuesta de compartición de espectro de red entre Guainati y Vivo podría no estar en línea con los principios delineados en la subasta 5G. La UNESCO afirma que la tecnología ha ayudado a ampliar el acceso a la educación en algunos contextos, pero no siempre se mejora el aprendizaje y los sistemas educativos aún no están preparados.
IBM y Microsoft colaborarán para impulsar la adopción de herramientas de inteligencia artificial generativa entre sus clientes conjuntos. Guatemala realizó la subasta de 700 MHz, donde Claro y Tigo ganaron espectro y pagarán en total $127 millones. El presidente de Conexis Brasil, Marcos Ferrari, está a favor de la contribución justa, ya que asegura cuanto más ocupan las plataformas digitales la red, más difícil es ampliar la cobertura. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú busca reducir las tarifas para el uso de la red dorsal de fibra óptica a fin de atraer a más clientes. Apple cambió su puerto de carga exclusivo, Lightning, por el estándar USB-C en los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Pro. Alrededor de 100 millones de personas en todo el mundo se conectaron a Internet por primera vez en este año, reveló la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Para conocer más, visita dplenews.com. Frecuencia al Día presentó resumen de las noticias más importantes de la semana. Espectro Noticioso. Comunicándose se entiende la gente. Comunicándose progresan los pueblos. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. Estados Unidos de América. A medida que el uso de la inteligencia artificial se convierte en uno de los temas más provocativos en la radiodifusión, la Asociación de Radiodifusores Norteamericanos se está asociando con la agencia denominada Conceptos de Medios de Comunicación Futuros para un programa de certificación de inteligencia artificial. La información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. Estos talleres están diseñados para equipar a los creativos a la vanguardia de la innovación con las últimas herramientas y técnicas de IA, inteligencia artificial. Además del segmento de radio, las lecciones también incluyen el dominio del sonido y la legalidad y la ética de la IA en la creación de contenido. Las herramientas de inteligencia artificial en el que se centrarán incluirán Descript, Premiere Pro, Adobe Photoshop, DALL-E, Adobe Audition, Isotope RX, entre otros. Los cursos en línea ya están disponibles con los talleres presenciales programados para el 17 de abril en el 2024 NAB Show en Las Vegas. La vicepresidenta ejecutiva de Asuntos de la Industria de la NAB, April Carey-Sip, dijo: "Sabemos que las emisoras están buscando formas rentables de educar a sus equipos sobre cómo implementar la inteligencia artificial para aumentar la eficiencia operativa y la innovación. NAB se complace en asociarse con Future Media Conferences para ofrecer capacitaciones detalladas de certificación de inteligencia artificial para emisoras de televisión y radio. Ya sea que esté empezando a explorar cómo la inteligencia artificial puede mejorar la productividad o implementando actualmente la IA en su estación, este curso le mostrará cómo aprovechar al máximo la inteligencia artificial para impulsar las ventas, crear contenido y mantenerse por delante de la competencia". El presidente y fundador de FMC, Ben Kozuk, expresó: "Creemos en enriquecer los flujos de trabajo creativos con inteligencia artificial, ofreciendo herramientas que sacan lo mejor de cada profesional. Se trata de empoderarlos para explorar nuevos horizontes sin perder de vista sus fortalezas principales". En Miami, soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuenciaaldia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.